Muy buenas tardes, Lázaro, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío estar juntos otra vez en Cuba por la Salud. Así es, bienvenido a este resumen semanal sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba, cuando ya muchos territorios viven la pospandemia. En esta media hora les mostraremos el análisis de las estadísticas de los últimos 7 días y cómo se implementa la gradual desescalada a nivel local, menos en La Habana y también en Matanzas. No faltará, Lázaro, la información y los consejos desde la psicología con el profesor Manuel Calviño. Usted, acompáñenos. Comenzamos y lo hacemos con noticias de esta jornada. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz intercambiaron hoy con los 52 miembros de la brigada Henry Reeve que prestaron servicios en Lombardía. Tenemos las imágenes. Durante el intercambio, Díaz-Canel reiteró el agradecimiento y orgullo del pueblo tras la misión cumplida por los galenos durante más de 2 meses en Italia. Por su parte, el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, presentó a cada uno de los colaboradores, los cuales realizaron más de 5.000 atenciones médicas y salvaron más de 200 vidas. Los galenos se refirieron al intercambio con los profesionales de la salud italianos y recordaron la gratitud de los pacientes tratados. El presidente cubano calificó el intercambio de muy alentador, les deseó buen regreso a sus hogares y feliz Día de los Padres. Los profesionales de la salud recibieron una bata blanca con la marca País y una tarjeta firmada por el presidente de la República. En cambio, regalaron al jefe de Estado la bandera que les acompañó en su misión en Italia. Y nosotros avanzamos con las noticias de esta semana. Vamos a actualizar la situación de la COVID-19 en nuestro país. Este sábado, Cuba confirmó 4 nuevos casos positivos de la enfermedad. Revisemos qué dicen las estadísticas esta semana. Empezamos con la tabla del total de casos confirmados hasta este momento, 2.309 pacientes diagnosticados con la enfermedad en el país. Esta semana el total de positivos activos, 151 en color azul. Usted ve cómo ha ido descendiendo esta cifra en relación con semanas atrás. 2 evacuados es la cifra que seguimos manteniendo, recuperados 2.071 y va avanzando. Esta cifra va creciendo durante la semana. Veíamos también el número de altas médicas otorgadas en el día va siendo mayor en relación con otras semanas atrás, y fallecidos, lamentablemente esta es la noticia triste de cada semana, aunque en esta semana solo lamentamos la muerte de una persona, para un total de 85 fallecidos desde el comienzo de la epidemia en nuestro país. Avanzamos ahora con otras noticias que han marcado impacto esta semana. Lo decíamos, se mantiene la tendencia, hace semanas atrás también, la tendencia de la semana anterior a reportar un solo fallecido. Esta tabla se parece a la de la semana anterior porque fue el jueves justamente de la semana anterior donde se reportó un fallecido. Se repite la dinámica esta semana. Avanzamos con información oficial del Ministerio de Salud Pública. El total de casos activos, mire usted cómo desciende la curva. 214 reportados el domingo, el lunes 211 y veamos cómo hoy sábado solo 151. Recuerde, ya lo decíamos en la portada, que solo hoy se reportó 4 casos positivos a la COVID-19, la cifra más baja en muchísimas semanas atrás. Creo que la dinámica anterior también se mantenía sobre la cifra de 5 como la tendencia a ser la estadística más baja de los últimos 2 meses, pues justamente hoy fue de 4 casos positivos reportados, todos de La Habana. Avanzamos con la otra gráfica y por último la gráfica más gratificante de cada jornada y de estos resúmenes de Cuba por la Salud. 1948 recuperados, altas clínicas otorgadas el domingo, y mire usted cómo fue ascendiendo casi en 100 altas clínicas más hasta llegar al sábado. Esta ha sido la información manejada durante los partes habituales del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Esta semana, 13 territorios del país, incluido el municipio especial Isla de la Juventud, iniciaron la primera fase de la etapa de recuperación post-COVID-19. Solo se excluyen de esa decisión, como les comentábamos al inicio, las provincias de La Habana y Matanzas, por no cumplir los 5 indicadores establecidos por el Ministerio de Salud Pública para llegar a esta desescalada. El periodista Noel Otaño nos propone conocer cuáles son las medidas que se aplican en la Isla de la Juventud para avanzar en la recuperación sin dejar de lado las medidas de distanciamiento social. Luego de varios meses, la vida en la isla cambió. El inicio de la recuperación post-COVID-19 en su primera etapa permitió, cumpliendo las medidas sanitarias establecidas, flexibilizar un grupo de servicios como el transporte urbano y hacia las comunidades, el trabajo por cuenta propia, y para este sábado se prevé la reapertura de las instalaciones turísticas. En el caso del transporte marítimo y aéreo, continuará solo con vuelos sanitarios y el reinicio del servicio de catamaranes estará sujeto a la situación que tenga la capital con el nuevo coronavirus. Vivimos un momento de gran incertidumbre a nivel global y la prioridad sigue siendo la vida, vivir para contarlo. La COVID-19 ha cambiado el mundo y lo puede cambiar mucho más. El virus está lejos de ser derrotado y quizás hasta conviva con nosotros. Por ello resulta imprescindible mantener las medidas sanitarias establecidas y la disciplina, porque fuera de casa sigue estando el peligro mayor. El nuevo coronavirus genera muchas interrogantes y pocas respuestas, pero algo sí está claro. Como en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hasta ahora seguimos mostrando noticias sobre la desescalada en el país. Y es que la transportación a zonas de difícil acceso y a los 3 municipios de mayor importancia en la provincia de Guantánamo fue restablecida en esta etapa post-COVID-19. Acción que facilita el acercamiento de pobladores que radican en lugares intrincados hacia la capital municipal de Maicí. Tenemos detalles. Tras la primera fase de la etapa post-COVID en Maicí, se reinician todas las rutas de la transportación a pasajeros de montaña e intermunicipal. Estamos trabajando en función de mantener la técnica al 100%, el CDT, con el objetivo de que se mantengan estabilizados los viajes de las 12 rutas del municipio. Este viaje Baracoa a La Máquina acerca a familiares y coterráneos quienes cumplen las medidas higiénico-sanitarias que le permiten abordar al ómnibus. De ahí que Marixa pueda viajar para compartir con su madre. Estoy muy contenta porque han abierto el tránsito. Tengo a mi mamá enferma en Baracoa y estoy muy contenta porque ya voy a verla, pero tenemos que seguir tomando la medida y la precaución usando el masabuco para que las enfermedades no se contagien. Tomamos toda la medida para el viaje, que usen su masabuco y le lavamos la mano con el clorito de sodio y para que mantengan toda la distancia. En el camino también se le lava, al subir al ómnibus, se le lavamos la mano. En Maicí se benefician más de 36.700 viajeros mensuales que aportan al país cerca de 115.000 pesos. Actualmente se trabaja en 3 rutas intermunicipales con 2 frecuencias diarias a Baracoa e Imías y una a la cabecera provincial. El transporte de montaña se mantiene con 3 frecuencias semanales y 9 rutas locales durante la mañana y la tarde que facilitan la circulación ordenada de pasajeros. Desde Maicí, Guantánamo, Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Son reportes que nos acercan a esta primera fase de la recuperación post-COVID-19 en nuestro país, pero vamos a regresar a lo que dicen las estadísticas. Casi el 54% de los casos diagnosticados en Cuba son asintomáticos. Esas cifras generan no pocos sobresaltos a la comunidad científica del país y por supuesto también al sistema de salud ante la posibilidad de que las personas cursen la enfermedad sin ser detectadas. Esta semana las estadísticas evidencian esto de lo que les estoy conversando y vamos a verlo en una gráfica que hemos preparado y que contiene en la línea azul el número de casos confirmados positivos durante 7 días, o sea, esta última semana, y en una línea roja cómo ha sido el comportamiento de las personas que no presentan síntomas de la enfermedad. Si comenzamos con el análisis de lo que sucedió el domingo, de los 10 casos positivos confirmados, 8 no presentaron síntomas. Sin embargo, el lunes, de los 14 confirmados, el 100% pues no presentaron tampoco síntomas de la enfermedad. Una dinámica que ha ido en ascenso, si tomamos en cuenta lo que ha sucedido a partir del miércoles
y hasta este sábado, cuando casi la totalidad de los casos pues han sido asintomáticos. De los 7 reportados el miércoles, 6 no presentaron síntomas, de los 15 del jueves, 14, y hoy sábado, de los 4 confirmados, 3 no presentaron síntomas de la enfermedad. Y esto, por supuesto, que genera un llamado de atención a todos los cubanos y cubanas ante la posibilidad de que existan personas en nuestras comunidades, en nuestros centros laborales, que puedan ser positivas al SARS-CoV-2 y no presenten síntomas. De ahí la importancia de cumplir con todas las medidas de distanciamiento social y, por supuesto, todo cuanto en cuanto a higiene ha determinado el Ministerio de Salud Pública, tanto en los centros laborales como en nuestras comunidades. Y este tiempo de enfrentamiento a la pandemia, Lázaro, nos ha dejado algunas enseñanzas para la vida. ¿Qué crees tú de ello? Al menos en cuanto al cuidado de la salud y el apoyo de la familia. ¿Qué te parece? Son algunas esencias, Gisela, solo algunas. Hay muchas experiencias, por supuesto. Usted tendrá la suya propia. ¿Qué ha ocurrido en su familia? ¿Cómo ha debido llevarse quizás el cuidado de los niños en esta época que hemos debido quedarnos en casa? Por supuesto, los padres tendrán esas experiencias. O cómo hemos cuidado a los adultos mayores, grupos vulnerables estos, en cuanto a la COVID-19. Experiencias distintas, y por eso hoy el doctor Manuel Calviño desde casa nos propone reflexionar sobre lo que debería dejarnos la COVID-19 en el mejor sentido de la palabra. ¿Cuáles son esas experiencias? Reflexionemos con el doctor Calviño desde su hogar. En la vida hay dos tipos de situaciones. Las situaciones que suceden y nosotros no tenemos control sobre ellas y no podemos hacer nada, ellas suceden, y las cosas que nosotros hacemos suceder. En principio a lo mejor no son diferentes, solo que en las primeras las cosas pasan y nosotros no sacamos ninguna conclusión, ningún aprendizaje de ellas. En el segundo caso, por el contrario, las cosas que pasan nosotros las convertimos en oportunidades. Las convertimos en posibilidades de aprendizaje, las convertimos en producción de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de hacer, de nuevas formas de actuar. Entonces, desde aquí cabe la pregunta: ¿qué conclusiones vamos a sacar de este periodo que hemos vivido de la pandemia del COVID-19? Hicimos un experimento y le propusimos a las personas: llámenos y díganos ¿qué cosas de las que se han modificado en su vida en los últimos 2 meses usted mantendría, usted dejaría, usted echara en esa mochila que día a día sale con usted a la vida? ¿Y qué cosas dejaría atrás? ¿Y qué cosas modificaría? Y les digo honestamente que yo me quedé maravillado por la diversidad de cosas que la gente veía, en que su vida, fíjense lo que les voy a decir, en que su vida se veía favorecida y se va a ver favorecida por efecto de lo que hemos vivido en estos meses, de lo que estamos todavía viviendo. Entonces había personas que decían, yo por ejemplo pensaba que yo no tenía capacidad de control, o que para qué me hacía falta el control. Yo quería hacer algo y lo hacía. Yo me parecía que podía hacer algo y lo hacía, y no me cuestionaba los efectos que ese algo podía tener incluso sobre mí o sobre mi familia, ¿sí? Y ahora yo he aprendido que yo tengo capacidad de control, que yo puedo decidir qué hago y qué no hago, que cuando decido que no voy a hacer algo, no lo hago. Y esto es un aprendizaje fundamental que yo quiero el día de mañana, cuando estemos en una situación distinta, ¿verdad?, en esa nueva realidad, conservar esto. Otras personas me decían, mire, de pronto mi familia se esfumó y yo no me había dado cuenta. Es decir, mis contactos con mis hijos, con mi esposo, eran mínimos y yo ni me había dado cuenta. El tiempo de la vida, la rutina de la vida me llevaba por ahí y yo como en otro mundo. Y ahora he aprendido lo importante que es poder estar en contacto directo con mis hijos, hacerlo de manera estable, con mi esposo, sentarnos juntos a conversar, sentarnos juntos a hacer actividades. Es decir, me decía esta persona, estoy recuperando
mi familia, estoy recuperando mi sentido de familia, estoy recuperando mis sentimientos de familia. Y entonces estoy llamando la atención sobre esto, ¿para qué? Mire, podemos dejar que esas cosas hayan sucedido y que pasen y después veremos qué hacemos. O podemos convertirlas en oportunidades de mejora. Podemos incluso hasta decir, voy a pensar en esto después. Y yo temo, casi le aseguro, que si lo deja para después, no lo va a hacer. Yo creo que ahora estamos en un buen momento de mirar a esto que hemos vivido, de mirar a esto que estamos viviendo y de consciente y voluntariamente, analíticamente, inteligentemente, comprometidamente, recuperemos todo lo de positivo que hay y lo echemos, repito, en la mochila que nos acompaña diariamente en nuestra vida. Y avanzamos con otros temas. Esta semana la dinámica de casos confirmados en Cuba ha estado marcada también por el incremento de personas sin aparente fuente de infección. Y aunque con el paso del tiempo, según explicó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, sobre estas personas es posible determinar nexos epidemiológicos, la aparición de estos casos determina nuevas preocupaciones para el sistema de salud. Revisemos qué dicen las estadísticas y aquí en esta gráfica usted puede de alguna manera evidenciar la relación de pacientes de los cuales se desconoce la fuente de infección al momento de ser positivos. El total de casos en la semana, 71 casos activos positivos durante toda la semana. Pero mire usted, con fuente de infección desconocida, solo 24, y decimos solo, pero no es tan baja la cifra, es el 33% de este total de casos activos en la semana. Y esto responde en alguna medida, y lo explicaba durante esta semana el experto en epidemiología, que responde a esos estudios poblacionales que tratan de buscar también casos asintomáticos entre la población, esos estudios sobre cero prevalencia y prevalencia de la COVID-19. También otro tipo de exámenes que hoy buscan ese comportamiento, mostrar ese comportamiento de la enfermedad entre la población cubana. De alguna manera también diseñar o mostrar cómo es el comportamiento de las zonas de silencio, donde todavía se pueden detectar personas con la enfermedad. Fíjese usted que es 33% en relación con 71 casos diagnosticados con la enfermedad durante esta semana. Nosotros seguimos mostrando también otros impactos que llega con Lázaro Manuel Alonso en Cuba por la Salud. Impactos asociados al desarrollo de la ciencia, porque esta semana hay buenas noticias con los fármacos que se desarrollan en nuestro país. ¿Por qué? Porque el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, el CECMED por sus siglas, otorgó la autorización de uso de emergencia al medicamento Husvinza para el tratamiento de la COVID-19. El producto, inicialmente conocido con el código 6GB258, es un logro del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología como parte de la respuesta de la comunidad científica cubana y la industria biotecnológica y farmacéutica BioCuba Pharma al enfrentamiento de la pandemia. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED, otorgó la autorización de uso de emergencia al medicamento Husvinza, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 6GB para el tratamiento a la COVID-19, luego de una rigurosa evaluación del expediente presentado por el Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica BioCuba Pharma. En este caso, el 6GB258 ha tenido ya resultados de seguridad, porque ha tenido otros estudios que se han hecho con anterioridad para otro tipo de indicación. Y por eso este proceso ha sido más ágil. Es un producto, es un péptido que en el contexto de esta pandemia ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué razón? Porque se ha usado en los casos críticos y los casos graves donde ha permitido salvar vidas. Y todos estamos trabajando con el mismo objetivo. El objetivo es salvar vidas. Y este producto lo ha demostrado. El sistema inmunológico pierde su control y eso afecta a los diversos sistemas del organismo, conllevando a lo que puede ser el paro múltiple de órganos y que los pacientes tengan un desenlace fatal. Y el mecanismo de acción
de Jusvinza, que tuvo el código inicial en las investigaciones clínicas de 6GB 258, precisamente está centrado en disminuir esos niveles de hiperinflamación, de disminuir, de regular la producción de esas citocinas que conllevan a ese desenlace fatal en esos pacientes. Hasta el momento se han tratado 62 pacientes y se ha observado una supervivencia en pacientes en estadio crítico de un 73%, en pacientes en estadio grave de un 90% y en pacientes que están de cuidado, que presentan signos de evolucionar a la gravedad, pues se ha evidenciado una supervivencia de un 100%. En la literatura científica no existe hasta el momento ningún producto que haya demostrado resultados similares en pacientes con COVID-19 en estadio grave y crítico de esta enfermedad. Autorizo para uso de emergencia de un medicamento que ciertamente despierta la esperanza. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a hablarles ahora de un pinareño que ha sido buen padre, Gisela, y así lo evidencia la historia que vamos a compartir. Se trata de Reinaldo Menéndez Marín, quien lleva consigo la satisfacción de haber contribuido a la formación de un ser humano íntegro, y le vamos a contar por qué. Desde hace 5 años, Lázaro, su hijo, salva vidas en Argelia y asume la responsabilidad de coordinar el trabajo de cientos de profesionales de la salud en esa nación, símbolo de inicio de la cooperación médica cubana en el exterior. Con este reporte, nuestro programa quiere felicitar a todos los padres de nuestro país, en especial a quienes laboran en el sector de la salud. Este domingo a Reinaldo le faltará el abrazo de su primogénito Rey. Dirigir la brigada médica en Argelia es una responsabilidad que le separa físicamente. Acuérdate que estás ahí para cumplir una misión histórica, estás representando a la patria y la patria no se puede hacer quedar mal. Hay que dar la vida. La vocación solidaria que hoy constituye motivo de orgullo tiene su génesis en la historia personal de este pinareño octogenario. Desde muy temprana edad yo veía cómo los campesinos no tenían acceso a la medicina porque su situación económica era muy precaria. Y yo siempre pensé desde mi adolescencia que cuando yo tuviera una familia iba a inclinarla a que estudiaran, se vincularan con la medicina. Porque siempre yo he tenido un sentido del humanismo muy profundo y sufría viendo aquella situación. Alrededor de 850 cooperantes libran la batalla contra la COVID-19 en las regiones del sur y del altiplano argelino. Yo me siento muy feliz y muy estimulado por lo que está haciendo mi hijo, pero también por lo que están haciendo todos los médicos cubanos, la solidaridad de los médicos cubanos, contribuyendo a vencer esta enfermedad tan peligrosa que azota al mundo. Y ahí se marca una gran diferencia de la medicina cubana que yo, en mi modo de ver, es la más perfecta del mundo. Desde el país más extenso de África, donde las carencias de salud son mayores, llega el mensaje de felicitación para este padre pinareño. Te deseo mucha salud, que te mantengas fuerte, tú eres nuestro guía espiritual, nos has enseñado todos los valores de la solidaridad, del amor a la patria, del amor al trabajo. Si tú estás bien, nosotros nos mantenemos bien y fuertes cumpliendo esta tarea. Aun cuando la distancia y la lucha contra la pandemia marcan este tercer domingo de junio, Reinaldo desafía los temores con optimismo y confianza plena en los principios humanistas y revolucionarios del hijo que formó. Desde Pinar del Río, Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con la historia de este pinareño, Cuba por la Salud quiere de alguna manera también felicitar a todos los padres que mañana tienen una celebración especial, y justamente a aquellos que se desempeñan en el sector de la salud y que tan estoicamente también entregan cada día jornadas de intensa labor en instituciones de salud y en otros ámbitos también de combate a la pandemia. Pero seamos responsables, festejemos este Día de los Padres en casa,
cumpliendo las medidas de distanciamiento social, y ahora que Cuba ha entrado, Gisela, en una primera etapa de desescalada, al menos en 13 territorios del país, pues bien vale este llamado a la cordura, que no se nos vaya la mano para definitivamente asestar el último golpe a la COVID-19. Usted sea puntual, regrese el próximo sábado a las 6 de la tarde. Estaremos juntos para contarles las historias de Cuba por la salud. Muy buenas tardes. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Hola gente buena, soy Israel Rojas, director de Buena Fe. Este es tiempo de prudencia, de ser el campeón de la prudencia de nuestra familia. No le regalemos nuestro organismo a esta pandemia. Seamos muy cumplidores de todo lo que está orientado al distanciamiento social. Llegará el tiempo de los abrazos nuevamente. Este no es el momento. Un abrazo muy grande. ¿Quién dijo que todo se ha perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Existe la falsa creencia que hoy leemos mucho menos que antes. Tendríamos que preguntarnos cómo leemos hoy y cuántos elementos tenemos para esta literatura. Por ejemplo, muchos de los derechos que tenemos desde el siglo XIX, siglo XX, aparecen en diferentes soportes. Solo tendríamos que buscarlos y saber qué utilidad le damos. Por eso la lectura, es decir, tenemos que plantearnos desde diferentes formas. Ya lo sabes, en cualquier sitio de esta ciudad puedes leer. En el dibujo de la cultura cubana, yo creo que la música es el que colorea con más intensidad esa cultura. Pero yo creo que los puntos de partida hay que mantenerlos claros para saber de qué agua vamos a beber. No tratar de hacer un producto nuevo bebiendo de aguas contaminadas. En nombre de la cultura se suben al escenario, donde se suben los promotores culturales, se suben al escenario tras una cortina de humo cultural, pseudoartistas que degradan la cultura. Y yo creo que hay que poner coto a eso. O sea, el tiempo va decantando, ¿sabe? Y en todo momento hay música que es proa y música que es popa. Pero música. Lo que se está planteando ahora de la aplicación de un nuevo modelo de ley en favor de la cultura, yo creo que quizás lo que subraya, lo que más está implícito es esto, el orden inmediato de poner fin a todas esas cosas que son degradantes. Y creo que eso hay que actuar, amén de que queden espacios de análisis y de discusión para cómo hacerlo, cómo implantarlo, evitar que se cometan errores, que se cometan excesos, de los cuales ya incluso conocemos. Todo eso está bien, pero yo creo que hay que actuar. A pesar de la amenaza que representa para Cuba la COVID-19, muchos trabajadores deben permanecer en sus puestos para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Es deber de todos cumplir con disciplina las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública para combatir esta enfermedad. Protégete. El país y tu familia lo necesitan.